El viento soplaba frío entre las paredes desconchadas de aquella vieja hacienda, trayendo el olor a tierra húmeda y a recuerdos que el tiempo intentó borrar. Cuando Mary recibió la noticia de la herencia, muchos le dijeron que debía vender aquellas ruinas y nunca mirar atrás. Al fin y al cabo, ¿qué le quedaría a una viuda en un lugar donde el techo se derrumbaba y el silencio era la única compañía? Pero al tocar las piedras frías de la entrada, Mary sintió que su destino estaba en aquellos escombros, solo que no imaginaba que, entre el polvo y las maderas podridas, encontraría algo que no solo cambiaría su vida, sino que revelaría una verdad que este valle guardó en secreto por generaciones. Mary apretó el chal de lana alrededor de sus hombros, sintiendo el frío de la mañana que se infiltraba hasta los huesos. El sonido de la cancela oxidada, que rechinaba como un lamento antiguo, resonó por el valle, rompiendo el silencio casi sagrado de aquel lugar. Frente a ella se extendía la hacienda El Recuerdo, un nombre que parecía burlarse de la realidad presente. Lo que quedaba de la propiedad era un esqueleto de madera y piedra, devorado por el olvido y la indiferencia del tiempo. Techos derrumbados exponían el interior de las construcciones al cielo, paredes agrietadas parecían a punto de ceder en cualquier momento, y la maleza alta engullía lo que un día fueron jardines y caminos bien cuidados. Para la mayoría de los habitantes del pequeño pueblo de Santa Clara, la herencia dejada por su difunto esposo, José, era una carga, una cruel broma del destino. «Vende, Mary», aconsejaban las vecinas con miradas de lástima, que rápidamente se transformaban en chismes a sus espaldas. «No hay nada allí para una mujer sola. Es un pozo sin fondo de problemas. Una mujer sin hombre no aguanta un lugar así». Los hombres del pueblo, con su rusticidad práctica, movían la cabeza. «Es demasiado trabajo, Mary. Ni un ejército de peones podría con ello. Mejor vuelve a la ciudad donde es tu lugar». La soledad de Mary era palpable, no solo por la ausencia de José, sino por la distancia que la comunidad imponía, viéndola como una aberración, una viuda terca que no sabía su lugar. Mary dio el primer paso, sintiendo la tierra bajo sus botas. El olor a moho y a madera podrida era fuerte, pero debajo de él podía sentir el aroma de la tierra fértil, de la vida que insistía en brotar incluso en medio de la desolación. Caminó hacia la casa principal, una construcción imponente que incluso en ruinas aún exhibía trazos de su antigua grandeza. Las ventanas estaban rotas, las puertas colgaban de las bisagras y el porche, antes una invitación al descanso, ahora era un montón de tablas podridas. Al entrar, el polvo danzaba en los haces de luz que se infiltraban por las rendijas del techo. El interior era un laberinto de escombros, muebles cubiertos por sábanas rasgadas y telarañas. Pero en medio del caos, Mary podía visualizar lo que un día fue. La sala de estar con su chimenea imponente. El comedor, donde seguramente muchas comidas fueron compartidas. Y la cocina, el corazón de cualquier hogar, ahora un montón de piedras y vigas caídas. Fue a la cocina a donde se dirigió primero. Era el lugar más urgente, el más fundamental. Sin una estufa, sin un lugar para preparar una comida caliente, la hacienda no sería un hogar, solo un refugio temporal. Los primeros días fueron agotadores y las noches aún más largas. Mary trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, limpiando la maleza que invadía la propiedad, retirando escombros e intentando organizar lo poco que podía ser salvado. Sus manos, antes acostumbradas a manejar telas y mercancías, ahora estaban callosas, llenas de ampollas y sangraban. El sol castigaba su piel, y el cansancio pesaba en sus hombros, transformando cada movimiento en un dolor punzante. Por la noche, exhausta, se acurrucaba en un rincón menos húmedo de la casa, el estómago rugiendo, y las lágrimas corrían silenciosamente. La soledad era una carga pesada, y la sensación de desamparo, un monstruo que la visitaba cada crepúsculo. Hubo momentos en que la voluntad de rendirse era casi insoportable, de vender todo por cualquier precio y huir de aquella pesadilla. A pesar del aislamiento, Mary no estaba completamente sola. Los pocos vecinos que pasaban por el camino, rumbo al pueblo o a sus propias tierras, la observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Algunos ofrecían ayuda, pero la mayoría solo un asentimiento de cabeza, o peor, una sonrisa burlona. En el pueblo, cuando Mary intentaba comprar suministros básicos, sentía las miradas de lástima y los cuchicheos. Los comerciantes
A menudo se negaban a vender a crédito o cobraban precios exorbitantes, alegando que una mujer sola no tiene cómo pagar. Llegó a ser ignorada en ferias, como si fuera invisible o peor, una plaga. Sin embargo, había una sombra constante que la visitaba. Era don Aurelio, el vecino más poderoso del valle, dueño de vastas tierras que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Don Aurelio era un hombre corpulento, con un bigote espeso y una mirada astuta que parecía siempre calcular. Siempre aparecía en su reluciente camioneta, deteniéndose en la cancela de la hacienda de Mari, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Vaya, vaya, ¿la viuda sigue jugando a la hacendada?», bromeaba la voz cargada de escarnio. «¿No le dije que este lugar es para hombres de verdad? Sus delicadas manos no fueron hechas para la asada, Mari. Vuelva a la ciudad, a su telar. Deje que un hombre cuide esta tierra. O, si prefiere, puedo cuidarla yo mismo. Y a usted también, si sabe ser complaciente». Mari sintió la sangre hervir en sus venas, pero se obligó a mantener la expresión neutra. Apretó los puños, las uñas clavándose en la palma de la mano, un dolor físico para contener la furia que amenazaba con explotar. Sus ojos, sin embargo, no vacilaron. Lo encaró con una dignidad silenciosa, que parecía irritarlo aún más. «Esta tierra es mía, don Aurelio», respondió ella, la voz baja pero firme, «y yo la cuidaré. No necesito su ayuda ni su complacencia». Él señalaba los pastizales verdes y el arroyo cristalino que corrían justo después de su cerca. Una cerca que parecía haber sido movida un poco más hacia la propiedad de Mari cada año que pasaba. Don Aurelio siempre se ofrecía a comprar las ruinas de Mari, por un precio irrisorio, claro, para que ella pudiera rehacer su vida en la ciudad, lejos de tanto trabajo y preocupación. Inicialmente, Mari siempre se negaba con cortesía, pero la insistencia de don Aurelio y la forma en que parecía inspeccionar sus tierras con aire de posesión comenzaron a sembrar una semilla de desconfianza en su corazón. Lo que Mari no sabía, pero comenzaba a sospechar, era que la arrogancia de don Aurelio escondía un miedo profundo, el miedo de que la verdad enterrada en aquellas ruinas un día saliera a la luz. En cada visita de don Aurelio, Mari sentía un escalofrío. Había algo en su mirada, una inquietud disfrazada bajo la fachada de benevolencia. Observaba la cerca que separaba las propiedades, notando cómo parecía curvarse de forma extraña en algunos puntos, como si hubiera sido reubicada. Pero sin pruebas, eran solo sospechas, fantasmas de una mente cansada. Necesitaba enfocarse en el trabajo, en la reconstrucción. La verdad, si la había, se revelaría a su debido tiempo. Por ahora, la prioridad era transformar aquellas ruinas en un hogar, un santuario de paz y trabajo, donde los recuerdos de José pudieran ser honrados y un nuevo futuro pudiera florecer. Pero don Aurelio no era solo un vecino oportunista. Era un depredador que se deleitaba en su vulnerabilidad, un verdugo que veía en la viuda solitaria una presa fácil para sus ambiciones y su crueldad. No venía a ofrecer ayuda, sino a inspeccionar, a humillar, a recordarle a Mari su insignificancia. Bajaba de su vehículo con una sonrisa amplia y falsa, sus ojos astutos recorriendo cada rincón de la propiedad, como un buitre sobrevolando la carroña. «Tu terquedad es patética, Mari», se burlaba la voz untuosa, pero cargada de un desprecio que hacía que el estómago de Mari se revolviera. «Este lugar está maldito, y tú estás maldita con él. Nadie quiere a una mujer sola y arruinada cerca. Es un mal presagio. ¿No ves que la propia tierra te rechaza?» Mari sentía el rostro arder de vergüenza y rabia, pero mantuvo la barbilla en alto. Sus ojos, aunque llorosos, se negaban a desviarse. Cada palabra suya era una puñalada, pero no le daría la satisfacción de verla desmoronarse. Respiró hondo, el aire pesado de polvo y humillación, y se concentró en la tarea que tenía entre manos, como si la vida dependiera de aquel pequeño gesto de ignorarlo. «La tierra no me rechaza, don Aurelio», replicó ella, la voz embargada por la emoción pero firme. «Ella solo espera ser cuidada. Y yo la cuidaré. Usted no tiene derecho a decirme lo que la tierra quiere o no quiere». No se contentaba con solo hablar. Don Aurelio se complacía en sabotear los pequeños esfuerzos de Mari. Cierta mañana, Mari encontró la cerca provisional que había levantado para proteger su pequeña huerta derribada, las plántulas pisoteadas. No había marcas de animales, solo de botas grandes. Él se rió cuando ella lo confrontó, alegando que el viento fuerte o algún animal salvaje debió haber sido el culpable.
La naturaleza es cruel, Mari, y esta tierra no te quiere aquí. Con cada acto de sabotaje, Mari sentía un nudo en la garganta. La voluntad de gritar, de llorar, de romper algo era inmensa. Pero ella solo apretaba los dientes, el dolor transformándose en una fría determinación. Cada plántula pisoteada, cada cerca derribada, era un ladrillo más en la muralla de su resistencia. La coacción de don Aurelio no se limitaba a la hacienda. Usaba su influencia en el pueblo para aislar aún más a Mari. Cuando ella intentaba comprar semillas o herramientas, los comerciantes, con miradas de disculpa, decían que no tenían lo que ella necesitaba, o que el precio había subido mucho. Era una conspiración silenciosa, orquestada por don Aurelio, para cortar su acceso a cualquier recurso. «No vas a conseguir nada aquí», le advirtió un día interceptándola en el camino polvoriento. «Nadie en el pueblo te va a ayudar. Saben que quien se opone a mí se arrepiente. Eres una mujer y sola. ¿Qué puedes hacer contra la voluntad de un hombre como yo? Vuelve a la ciudad, a donde perteneces, o acepta mi oferta. Es la única salida para ti. Y si sigues con esta insolencia, puedo garantizar que incluso tu pequeña reputación será arrastrada por el lodo. Tengo mis medios». Mari sintió el miedo apretar su pecho, pero la rabia era mayor. «Mis medios son la honestidad, don Aurelio», respondió ella, la voz temblándole ligeramente pero sin retroceder. «Y su reputación ya está manchada por sus propias acciones. No es la mía la que usted debe temer». La forma en que él la veía, no como una propietaria de tierras, sino como una mujercita que debería estar cuidando un hogar, no una hacienda en ruinas, era un insulto constante. Usaba su condición de viuda para intentar manipularla, ofreciendo protección a cambio de sumisión. «Necesitas un hombre que te cuide, Mari», dijo una vez con una sonrisa lasciva, mientras ella intentaba arreglar una cerca. «Esta vida es muy dura para una mujer. Yo podría cuidarte la hacienda. No tendrías que preocuparte por nada. Solo sé razonable, y si no lo eres, bueno, las cosas pueden ponerse mucho más difíciles para ti. Estoy seguro de que no quieres ver lo que sucede cuando un hombre como yo pierde la paciencia con una mujer terca». Mari sintió un escalofrío de asco y repulsión. La insinuación era un insulto directo a su honor y a la memoria de José. Apretó la barra de hierro que sostenía, sintiendo el metal frío en sus manos, y por un instante la tentación de usarla fue casi abrumadora. Pero se contuvo. La venganza no sería física, sino estratégica. Lo miró con un desprecio gélido. Una promesa silenciosa de que él se arrepentiría de cada palabra. «No necesito un hombre que me cuide, don Aurelio», declaró su voz ahora más fuerte. «Necesito justicia. Y la tendré. Y usted salga de mi propiedad. Ahora». Don Aurelio, sorprendido por la explosión de Mari y por la barra de hierro que ella levantaba ligeramente, un brillo peligroso en sus ojos, retrocedió un paso. No esperaba tal resistencia. La furia contenida de Mari era palpable, y por un instante él vio no a la viuda frágil, sino a una leona protegiendo su territorio. Con un gruñido de desdén, se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta, los ojos de Mari siguiéndolo hasta que desapareció en el polvo. Hubo un incidente particularmente cruel. Mari había logrado, con mucho esfuerzo, plantar algunas plántulas de maíz, su única esperanza de cosecha para el sustento. Las regaba con la poca agua que conseguía cargar del pozo distante. Una mañana, encontró las plántulas arrancadas, esparcidas por el suelo, y el pequeño pozo que ella había cavado, atascado con piedras y basura. Aquel fue un golpe devastador. Se arrodilló en la tierra, las lágrimas corriendo, sintiendo el peso de la maldad de don Aurelio aplastando su alma. Aquel día, mientras Mari lloraba entre las plántulas destruidas, una pequeña figura se acercó. Era Miguel, el niño de unos 8 años, hijo de uno de los peones de don Aurelio. Él la observaba de lejos hacía días, con sus ojos grandes y curiosos. No hablaba, solo se sentó a su lado en silencio y le extendió una pequeña manzana que había guardado. Era un gesto simple, pero para Mari en aquel momento de desesperación fue un rayo de luz, el único signo de humanidad en medio de la crueldad. A pesar de todo, Mari se negaba a rendirse. Cada acto de sabotaje, cada humillación, cada palabra de desprecio de don Aurelio, aunque la hería profundamente, también encendía una llama de resistencia en su corazón. Ella no luchaba solo por la hacienda, sino por su dignidad, por la memoria de José
y contra la opresión de aquel hombre que intentaba aplastarla. La historia de Mari es un recordatorio de que la maldad puede ser implacable, pero la fuerza de una mujer es inquebrantable. Si sientes la indignación de Mari y deseas su victoria, deja tu me gusta y comenta desde dónde nos escuchas. Tu voz es importante para nosotros. Ahora descubramos cómo Mari va a cambiar el juego. Un día Mari despertó con el primer rayo de sol que se colaba por las rendijas del techo, pintando rayas doradas en el polvo suspendido. El cuerpo le dolía, cada músculo protestando contra el esfuerzo del día anterior, pero la mente estaba clara. El olor a tierra húmeda y a madera vieja ya no era solo un recordatorio de la desolación, sino una invitación al trabajo. Sabía que el camino sería largo, pero con cada pedazo de escombro removido, con cada metro de maleza cortada, sentía una pequeña victoria. Su plan, si es que podía llamarse así, era tan frágil como las paredes de la vieja cocina. No había dinero para contratar peones, ni para comprar materiales nuevos. Todo tendría que hacerse con sus propias manos y con lo que la hacienda pudiera ofrecer. El primer paso era hacer la cocina mínimamente funcional. Necesitaba una estufa de leña, un lugar para hervir agua, para preparar un café que la calentara en las mañanas frías. La jornada física de Mari, encorvada sobre las piedras y la tierra, era una metáfora perfecta para su jornada interna. Cada piedra removida era un peso menos en su alma, cada viga erigida, un pilar de esperanza. Comenzó a separar las piedras que se habían derrumbado de la pared de la cocina. Algunas estaban rotas, otras aún intactas, pero todas cubiertas por una capa espesa de musgo y tierra. Con un cubo y un trapo viejo, las limpiaba una a una, imaginando dónde encajaría cada una en la nueva estufa. Era un trabajo lento, metódico, que exigía paciencia y una fuerza que ella no sabía que poseía. El sol del mediodía pegaba fuerte y el sudor corría por su frente, pero Mari no paraba. Veía la estufa en su mente, la llama danzando, el olor a comida casera llenando el ambiente. Era un triunfo minúsculo, pero para ella cargaba un peso desproporcionado. Aquella estufa sería la primera señal de vida, el corazón palpitante de la hacienda El Recuerdo. Mientras trabajaba, Mari escuchaba los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el susurro de las hojas al viento. Eran sonidos que la conectaban a la tierra, que la hacían sentirse parte de algo más grande. Pero de repente, un sonido diferente rompió la melodía. El trote lento de un caballo. Ella levantó la cabeza sorprendida. Raramente alguien se aventuraba por aquel camino olvidado. En la cancela, un hombre de mediana edad con un sombrero de paja raído y un rostro marcado por el sol, la observaba. Bajó del caballo con una agilidad sorprendente para su edad, atando las riendas a la cerca. «Buenos días, señora», dijo con una voz ronca pero amable. «Mi nombre es Pedro. Soy agrimensor, o al menos lo era antes de jubilarme. Oí decir en el pueblo que la hacienda El Recuerdo tenía una nueva dueña. No pude evitar venir a echar un vistazo». Mari sintió una mezcla de aprensión y curiosidad. Don Aurelio ya había sembrado la desconfianza hacia los extraños. «Buenos días, Pedro», respondió ella secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Soy Mari, y sí, la hacienda es mía ahora». «O lo que queda de ella», gesticuló hacia las ruinas con una sonrisa amarga. Pedro caminó lentamente por la propiedad, sus ojos experimentados, evaluando cada detalle. No expresaba lástima ni sorpresa, solo una observación atenta. «Es una pena ver un lugar como este así», comentó deteniéndose junto a Mari. «Recuerdo cuando esta hacienda era el orgullo del valle, las tierras más fértiles, el arroyo más abundante». Mari sintió un escalofrío. El arroyo. Las palabras de don Aurelio resonaron en su mente. «Mi arroyo cristalino». «¡El arroyo!» «Está al lado de la propiedad de don Aurelio ahora, ¿verdad?», preguntó intentando disimular la punzada de desconfianza. Pedro frunció el ceño, y un brillo de extrañeza pasó por sus ojos. «Sí, la cerca de don Aurelio pasa muy cerca del arroyo. Pero, si no me equivoco, el arroyo siempre fue la división natural de El Recuerdo, o al menos lo era». Miró la cerca de don Aurelio, luego las ruinas de la hacienda de Mari, y un silencio pensativo flotó en el aire. La llegada de Pedro trajo una incomodidad. Era un extraño, un forastero que traía consigo recuerdos de un pasado que Mari desconocía, pero al mismo tiempo representaba un puente hacia ese pasado, una fuente de conocimiento que podría ser crucial. Mari sentía que él podría convertirse en un aliado.
Pedro continuó observando la propiedad, sus ojos fijos en un punto distante, como si estuviera intentando descifrar un enigma. «¿Sabe, Mari?», dijo volviéndose hacia ella. «Hay muchas historias sobre esta hacienda, historias de prosperidad, pero también de secretos. Dicen que el antiguo propietario era un hombre muy celoso con sus cosas. Guardaba todo bajo 7 llaves». Mari sintió un escalofrío. «¡Secretos! ¿Qué podría saber Pedro?». Pensó en lo que José había mencionado una vez, de pasada, sobre las memorias de la familia, guardadas en algún lugar. Nunca le había dado mucha importancia, pensando que eran solo viejas cartas y fotografías. Pero ahora, las palabras de Pedro cobraban un nuevo significado. «¿Secretos?», preguntó Mari, su voz un poco más alta de lo normal. «¿Qué tipo de secretos?». Pedro se encogió de hombros. «Ah, ya sabe, cosas de familia, recuerdos, pero nadie los encontró después de que la hacienda fue abandonada. La familia de José no se preocupó en buscar, y el tiempo hizo el resto». Miró las paredes derrumbadas de la casa principal, luego a Mari, con una mirada que parecía ver más allá de la superficie. «Si yo fuera usted, Mari, buscaría algo que pudiera contar la verdadera historia de esta tierra. A veces los mayores tesoros no son de oro, sino de otras cosas». Mari sintió un escalofrío. Las palabras de Pedro eran un eco de sus propias intuiciones. Había algo más allí, algo escondido bajo las capas de polvo y olvido. Miró la cocina, las piedras que estaba limpiando, la viga que aún colgaba precariamente sobre lo que un día fue la estufa. ¿Y si hubiera algo más escondido allí? Algo que el tiempo no pudo borrar. La idea de un secreto, de algo valioso, comenzó a tomar forma en su mente. Una semilla de esperanza plantada en medio de las ruinas. Pedro, percibiendo la intensidad de la mirada de Mari, sonrió levemente. «Bueno, Mari, la dejaré con su trabajo. Pero si necesita ayuda, o un par de ojos viejos para mirar las cosas, sabe dónde encontrarme. Vivo en la última casa antes del puente, en el camino al pueblo». Montó en su caballo, asintió con la cabeza y partió, dejando a Mari sola con sus pensamientos y con la promesa de un secreto enterrado. Mari volvió al trabajo en la cocina, pero ahora sus movimientos eran diferentes. Había una nueva urgencia, una nueva determinación. No estaba solo construyendo una estufa, estaba buscando algo más, algo que pudiera desvelar los misterios de aquella tierra. Sus ojos recorrían cada grieta, cada rendija, cada pedazo de yeso suelto. ¿Dónde estaría ese secreto? ¿Y qué revelaría? Sentía que detrás de aquellos escombros podría estar la clave de la verdad que el valle guardaba en secreto por generaciones. Los días se transformaron en una rutina exhaustiva, pero ahora con un propósito renovado. Mari pasaba horas en la cocina, no solo limpiando y organizando, sino investigando. Cada piedra que removía, cada pedazo de yeso que se desprendía, era examinado con la atención de una arqueóloga. Golpeaba las paredes, probaba el suelo, observaba las irregularidades. Las palabras de Pedro resonaban en su mente. Cosas de familia. Guardaba todo bajo 7 llaves, la verdadera historia de esta tierra. La hacienda, antes una carga, se convertía en un enigma, y Mari la única capaz de descifrarlo. La cocina, el corazón de la casa, era un campo de batalla. Pilas de escombros crecían en el exterior, mientras Mari, munida de un pequeño mazo y un pico improvisado, deshacía las capas de abandono. El olor a tierra húmeda y moho era constante, pero ella ya no lo notaba. Su foco estaba en las paredes de piedra, en la estructura que resistía al tiempo. Imaginaba al abuelo de José, un hombre celoso escondiendo algo valioso, no oro como Pedro había sugerido, sino algo de otras cosas. ¿Qué podría ser tan importante como para ser escondido con tanto cuidado? Una tarde, mientras intentaba remover una viga pesada que protegía lo que un día fue el mostrador de la cocina, Mari notó algo inusual. La viga podrida en uno de sus extremos se dio con un crujido agudo, revelando una sección de la pared de piedra que parecía diferente. No era el mismo tipo de argamasa, ni la misma textura de las piedras de alrededor. Había una pequeña rendija, casi imperceptible, que indicaba un compartimento hueco. Su corazón se aceleró. Era allí, ella lo sintió. Con las manos temblorosas, Mari comenzó a trabajar en la rendija. Usó la punta del pico para ensanchar la abertura, removiendo pequeños trozos de piedra y argamasa. El polvo volaba, y el esfuerzo era inmenso, pero la adrenalina la impulsaba. Con cada trozo removido,
La rendija se ensanchaba revelando una oscuridad más profunda. Podía sentir el aire frío que venía de dentro, un aire que parecía haber estado aprisionado por décadas. Finalmente, con un último esfuerzo, una de las piedras cedió, revelando un espacio mayor. Mari metió la mano en la oscuridad, tanteando. Sus dedos tocaron algo frío y duro, algo metálico. No era una piedra, ni madera. Era hierro. Con cuidado sacó el objeto del nicho. Era una caja fuerte, pequeña, de hierro oscuro, con marcas de óxido que contaban la historia de su largo confinamiento. Estaba envuelta en un trozo de cuero grueso que la había protegido de la humedad y del tiempo. El peso de la caja fuerte en sus manos era sorprendente, un peso que no venía solo del metal, sino de la historia que guardaba. Mari la colocó en el suelo de tierra batida, sus ojos fijos en la cerradura antigua. No había llave. El óxido había sellado el mecanismo, y la tapa parecía soldada al cuerpo de la caja fuerte. La decepción la golpeó por un momento. Había encontrado el secreto, pero no podía abrirlo. Pero la persistencia, que se había convertido en su mayor aliada, no la dejaría rendirse. Intentó forzar la tapa, pero la caja fuerte permaneció inmóvil. Tomó el mazo e intentó golpear la cerradura, pero el sonido metálico resonó por la cocina vacía, sin efecto. Necesitaba algo más fuerte, algo que pudiera romper el sello del tiempo. Sus ojos recorrieron la cocina en busca de una herramienta. Vio una barra de hierro oxidada que había usado para remover escombros. Era pesada, pero quizás sería suficiente. Con la barra de hierro, Mari comenzó a trabajar en la cerradura, aplicando fuerza y técnica. Cada golpe era un desafío, una prueba de su determinación. El sudor corría por su rostro, mezclándose con el polvo. El ruido era ensordecedor, pero ella no paraba. Sentía que estaba a punto de desvelar algo grandioso, algo que podría cambiarlo todo. Finalmente, después de varios golpes precisos, un fuerte chasquido rompió el silencio de la cocina. La cerradura cedió, y la tapa de la caja fuerte se abrió con un chirrido metálico, revelando un interior oscuro y misterioso. Mari retrocedió un paso, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. El olor a papel antiguo y a moho llenó el aire, un aroma que llevaba consigo el peso de décadas de secretos. Se arrodilló, la respiración contenida en la garganta. Con las manos temblorosas, Mari extendió la mano dentro de la caja fuerte. Sus dedos tocaron algo liso y seco, algo que parecía ser un paquete envuelto en una tela. Con cuidado sacó el contenido. No era oro ni joyas, era un paquete de documentos, atado con un cordel descolorido. También había algunos objetos más pequeños, envueltos en paños, pero lo que más llamó su atención fue el paquete de papeles. Los desenvolvió con delicadeza, revelando hojas amarillentas por el tiempo, pero aún legibles. Había mapas dibujados a mano, con caligrafía elegante, y otros documentos que parecían oficiales, con sellos y timbres descoloridos. Mari sostuvo los papeles en sus manos, sintiendo el peso de la historia. No podía leerlo todo allí. Bajo la luz tenue que entraba por las rendijas, necesitaba un lugar más claro, más tranquilo, para descifrar lo que la caja fuerte había guardado por tanto tiempo. Pero una cosa era segura. El secreto que Pedro había mencionado, el secreto que el valle guardaba, estaba ahora en sus manos. Miró los documentos, los mapas, y una sensación de que su vida estaba a punto de cambiar la invadió. La verdad que el valle guardaba estaba ahora en sus manos, y la luz del día siguiente sería la testigo de su revelación. Mari no pudo dormir aquella noche. La adrenalina del descubrimiento y la curiosidad sobre el contenido de la caja fuerte la mantuvieron despierta. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento parecía amplificado, como si la propia hacienda estuviera ansiosa por la revelación. Al primer signo de amanecer, se levantó, encendió la lámpara y se dirigió a la pequeña mesa improvisada que había montado en el rincón menos dañado de la sala principal. Con las manos aún un poco temblorosas, Mari desdobló los papeles amarillentos. La luz tenue de la lámpara apenas iluminaba la caligrafía elegante y los dibujos detallados. Necesitaba más luz, más claridad. Esperó pacientemente hasta que el sol salió por completo, derramando sus rayos dorados por las ventanas rotas, iluminando el polvo y, finalmente, los documentos. El primero que abrió era un mapa, no un mapa cualquiera, sino un mapa topográfico detallado de la región, con contornos de ríos, elevaciones y, lo más importante,
los límites de las propiedades. La caligrafía, aunque antigua, era clara, y los límites de la hacienda El Recuerdo estaban marcados con precisión. Mari trazó con el dedo la línea que delimitaba su propiedad. Sus ojos se abrieron de par en par al seguir el trazado. El arroyo, aquel mismo arroyo que don Aurelio ostentaba como suyo, estaba claramente dentro de los límites de El Recuerdo. Y no solo el arroyo, sino una vasta extensión de tierras fértiles, los mismos pastizales verdes que don Aurelio siempre elogiaba como suyos. Una ola de conmoción recorrió a Mari. Las palabras de Pedro volvieron a su mente. El arroyo siempre fue la división natural de El Recuerdo, o al menos era lo que los mapas antiguos indicaban. Y las palabras de don Aurelio, con su sonrisa untuosa y sus comentarios sobre piedras secas y tierras ingratas, cobraron un tono siniestro. Él sabía, él siempre supo. Tomó el segundo documento, un título de propiedad con el sello imperial de la región, fechado décadas atrás. El nombre de su difunto suegro estaba allí, como propietario legítimo de todas aquellas tierras, incluyendo el arroyo y los pastizales. También había otros papeles, registros de compra y venta, testamentos, todos confirmando la extensión original de la hacienda El Recuerdo. La rabia, una emoción que Mari rara vez sentía, comenzó a burbujear en su pecho. No era una rabia explosiva, sino una indignación fría y calculadora. Don Aurelio se había aprovechado del abandono de la propiedad, de la falta de herederos presentes, para mover las cercas y usurpar lo que no era suyo. Había robado, no con violencia, sino con la astucia y la paciencia de un depredador. Mari sabía que necesitaba confirmación, de una mirada experta que pudiera validar lo que sus ojos veían. Pedro, él era la persona adecuada. Había mencionado ser un agrimensor jubilado, y sus palabras sobre los mapas antiguos ahora tenían todo el sentido. Sin perder tiempo, Mari dobló cuidadosamente los documentos y los guardó. Necesitaba ir al pueblo. La caminata hasta la casa de Pedro, en la última casa antes del puente, pareció más larga de lo habitual. Cada paso estaba cargado con la gravedad del descubrimiento. Pedro la recibió con una sonrisa cálida, pero sus ojos experimentados pronto notaron la seriedad en el rostro de Mari. «Buenos días, Mari. Parece que encontró algo más que solo piedras en su cocina». Mari no perdió el tiempo. «Pedro, necesito su ayuda. Encontré esto». Extendió los documentos sobre la mesa rústica de la casa de Pedro. El agrimensor jubilado tomó los papeles con reverencia, sus dedos arrugados pasando sobre el pergamino amarillento. Se puso las gafas en la punta de la nariz y comenzó a examinar los mapas y los títulos con una atención minuciosa. El silencio en la pequeña sala era casi palpable, roto solo por el crujido de los papeles y el tic-tac de un reloj antiguo. Mari observaba el rostro de Pedro, buscando cualquier señal, cualquier confirmación de sus sospechas. Pedro tardó. Comparó el mapa antiguo con un mapa más reciente que tenía en su mesa, trazando líneas imaginarias, midiendo distancias con los dedos. Murmuró para sí mismo: «Ah, sí, lo sabía, siempre lo supe». Finalmente, levantó los ojos hacia Mari, un brillo de confirmación en su mirada. «Mari, estos documentos son auténticos, este mapa es un trabajo primoroso, y este título de propiedad con el sello imperial es irrefutable. No hay duda. El arroyo y todas esas tierras fértiles que don Aurelio usa como si fueran suyas pertenecen a la hacienda El Recuerdo. Siempre pertenecieron». La confirmación de Pedro fue como un trueno. La indignación de Mari se solidificó en una determinación inquebrantable. Don Aurelio había robado, y ella tenía las pruebas, y no permitiría que esa injusticia permaneciera. «¿Pero cómo?», preguntó Mari, su voz embargada. «¿Cómo pudo hacer esto por tanto tiempo?». Pedro suspiró moviendo la cabeza. «La hacienda estuvo abandonada por décadas, Mari, sin nadie que la cuidara, sin herederos presentes para contestar. Don Aurelio es un hombre influyente, con dinero y contactos. Simplemente movió las cercas poco a poco, año tras año. Nadie en el pueblo se atrevía a cuestionarlo, y, sin los documentos originales, no había forma de probar lo contrario. Se aprovechó de la situación, de la falta de memoria, del olvido». Mari sintió un peso levantarse de sus hombros, pero otro, el peso de la responsabilidad, se asentó. Ella tenía la verdad, pero la verdad por sí sola no era suficiente.
necesitaba justicia, y sabía que enfrentar a don Aurelio no sería una tarea fácil. Era un hombre poderoso, acostumbrado a tener lo que quería. Pedro, percibiendo la gravedad de la situación, ofreció su apoyo. Mari, estos documentos son su arma, pero necesitará ser astuta. Don Aurelio no es un hombre que cede fácilmente. Intentará intimidarla, desacreditarla. Pero la ley está de su lado y ahora usted tiene las pruebas. Mari miró los documentos en sus manos, luego a Pedro, un aliado inesperado que el destino había puesto en su camino. La hacienda. El recuerdo no era solo un puñado de ruinas, era un testimonio de una injusticia, y ella, Mari, la viuda que muchos veían como frágil, sería la responsable de restaurar el honor y la verdad. El enfrentamiento era inevitable, pero ella no sería la misma mujer que llegó a la hacienda días atrás. La jornada física e interna la había transformado. Estaba lista. Y don Aurelio pagaría por cada lágrima, por cada humillación, por cada pedazo de esperanza que él intentó robar. La decisión de cómo actuar fue cuidadosamente ponderada. Mari sabía que gritar o hacer un escándalo sería inútil. Solo le daría a don Aurelio la oportunidad de usar su influencia y su retórica para desacreditarla. La fuerza no estaba en la voz alta, sino en la verdad innegable. Decidió que el enfrentamiento tendría lugar en su propio terreno, en las ruinas de la hacienda El Recuerdo. Sería un encuentro íntimo. La invitación fue simple, una nota entregada por un niño del pueblo, invitando a don Aurelio a tomar un café en la hacienda, para discutir asuntos de vecindad. La formalidad de la invitación, viniendo de una mujer que él consideraba insignificante, seguramente despertaría la curiosidad del hacendado. Don Aurelio llegó a la mañana siguiente, puntualmente. Bajó del vehículo con su habitual aire de superioridad, el sombrero de fieltro impecable y la sonrisa untuosa en el rostro. «Mari, mi querida», dijo con un tono de falsa preocupación, «espero que no tenga problemas. Sabe que puede contar con mi ayuda, claro, dentro de lo razonable». Miró a su alrededor, evaluando el progreso mínimo de la limpieza, con un aire de desdén. Mari lo esperaba en el porche, que ella había logrado apuntalar y limpiar mínimamente. Había una pequeña mesa de madera vieja, rescatada de una de las habitaciones, y 2 sillas. Sobre la mesa una tetera humeante y 2 tazas de café simple. El contraste era poderoso. La simplicidad de Mari y el escenario de ruinas contra la opulencia disfrazada de don Aurelio. «Buenos días, don Aurelio», dijo Mari, su voz tranquila y firme, sin un rastro de nerviosismo. «Gracias por venir. Por favor, siéntese. Preparé un café fresco». Don Aurelio se sentó, un poco incómodo con la situación. Esperaba una súplica, una petición de ayuda, quizás una propuesta de venta, no una invitación a tomar un café en medio de escombros. Aceptó la taza, pero sus ojos inquietos barrían el ambiente, buscando algo, quizás una trampa. «Entonces, Mari», comenzó intentando retomar el control de la conversación, «¿cuáles son esos asuntos de vecindad que tanto la preocupan? Espero que no sea nada grave. Sabe, la vida en el campo es dura, y a veces la gente se ilusiona con lo que ve». Mari tomó un sorbo de su café, mirando directamente a los ojos de don Aurelio. «No, don Aurelio, no estoy ilusionada. Al contrario, estoy empezando a ver las cosas con mucha claridad». Dejó la taza sobre la mesa con un leve clic, y entonces, con un movimiento deliberado, sacó de una carpeta que estaba a su lado los documentos que había encontrado en la caja fuerte. Los extendió sobre la mesa de madera gastada, uno por uno. Primero el mapa topográfico, con los límites de la hacienda El Recuerdo claramente marcados, incluyendo el arroyo y las tierras fértiles. Luego, el título de propiedad con el sello imperial y los otros registros antiguos. La sonrisa de don Aurelio vaciló. Sus ojos, antes astutos, ahora exhibían una mezcla de sorpresa y pánico. Se inclinó sobre la mesa, examinando los papeles con una incredulidad creciente. El color se le fue del rostro, y sus manos, que antes sostenían la taza con firmeza, ahora temblaban levemente. ¿Qué es esto, Mari?», balbuceó, su voz perdiendo la untuosidad habitual. «Son los documentos de la hacienda El Recuerdo, don Aurelio», respondió Mari, su voz aún tranquila, pero con una autoridad que él nunca había oído antes. «Los documentos originales.
aquellos que muestran la verdadera extensión de mi propiedad, aquellos que prueban que el arroyo y las tierras que usted usa como suyas, en realidad, siempre pertenecieron a la familia de mi esposo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Don Aurelio intentó recuperar la compostura. Esto es un absurdo, Mari. Papeles viejos, sin valor. Las cercas están donde siempre estuvieron. Todos en el pueblo lo saben. Todos en el pueblo saben lo que usted les hizo creer, don Aurelio, replicó Mari sin alterar el tono de voz. Pero la ley no se basa en rumores, sino en pruebas, y estas son las pruebas. Señaló el sello imperial en el título de propiedad. Este sello es irrefutable, y el mapa es preciso. Pedro, el agrimensor jubilado, confirmó la autenticidad de todo. La mención de Pedro pareció golpear a don Aurelio como un mazazo. Él conocía la reputación de integridad del viejo agrimensor. El pánico en sus ojos se profundizó. Intentó intimidarla como siempre hacía. Usted es una mujer sola, Mari. No sabe con quién se está metiendo. Puedo hacer de su vida un infierno en este pueblo. Puedo garantizar que ningún comerciante le venda ni un clavo, que sus cosechas se sequen. Usted no tiene amigos aquí, Mari. Solo yo, que me ofrezco a sacarla de este agujero. Mari lo encaró, sin pestañear. Don Aurelio, ya perdí a mi esposo. Ya perdí mi paz. No tengo nada más que perder excepto mi dignidad y esta tierra, y no voy a permitir que usted me robe ni un centímetro de ella. Hizo una pausa, y entonces, con una mirada penetrante, reveló su última carta. Y para que no haya dudas sobre la validez de estos documentos, ya registré copias autenticadas en la notaría de la capital. Si algo le sucede a estos originales, la verdad aún saldrá a la luz. Y si usted intenta intimidarme o cualquier otra cosa, la ley será activada inmediatamente. El contraste era poderoso. Ella, en su simplicidad, poseía el poder legal que podía derribar el imperio de mentiras de él. Don Aurelio percibió en aquel momento que la viuda que él menospreciaba era, en realidad, la legítima dueña de toda la riqueza del valle. El café amargo que él bebía parecía tener el sabor de la derrota. Estaba acorralado, sin salida. La verdad, revelada en medio de las ruinas, era innegable. Intentó una última jugada, un último esfuerzo para intimidar a Mari. «Usted no entiende las consecuencias, Mari», dijo, su voz ahora ronca y desprovista de su habitual arrogancia. «Un proceso judicial. Eso lleva años, cuesta fortunas. Usted no tiene dinero para eso. Y aunque lo tuviera, la reputación de una mujer sola en el pueblo sería destruida. Piénselo bien. Nadie querrá asociarse con una mujer que desafía las costumbres y el orden establecido. Será una paria, Mari. Y esta hacienda, aunque suya, será un desierto. Puedo hacer que la expulsen del pueblo, que nadie le dé trabajo, que sus días sean de miseria y soledad aún mayores de lo que ya son». Mari lo encaró, sus ojos firmes. «Don Aurelio, ya lo pensé. Y no tengo miedo, la verdad está de mi lado y la ley también. Y en cuanto a mi reputación, será la de una mujer que luchó por lo que es suyo por derecho. ¿Qué cree que le pasará a su reputación cuando todo el pueblo sepa que el poderoso don Aurelio construyó su fortuna robando tierras a una viuda indefensa? Y no solo robando, sino intentando aplastarla, humillarla, privarla de su sustento. ¿Cree que la gente del valle olvidará tan fácilmente sus amenazas, su crueldad y sus intentos de sabotaje, como cuando reparó mi cerca o intentó impedirme comprar comida? Las palabras de Mari golpearon a don Aurelio como un mazazo. La vergüenza pública era algo que temía más que cualquier proceso. Su imagen de hombre íntegro y exitoso, construida a lo largo de décadas, se desmoronaría en un instante. Imaginó los susurros, las miradas de desprecio, la pérdida de respeto que tanto apreciaba. «Yo no robé nada», intentó argumentar, pero su voz no tenía convicción. «Las pruebas dicen lo contrario», respondió Mari, señalando los documentos sobre la mesa. «Mapas, títulos, sellos imperiales, todo registrado. Y Pedro el agrimensor está listo para testificar la autenticidad de cada uno de ellos. Usted no tiene cómo negarlo». Don Aurelio se recostó en la silla, derrotado. Sabía que Mari no estaba mintiendo. La copia registrada en la capital era la prueba final de que ella hablaba en serio.
Un proceso público no solo lo obligaría a devolver las tierras, sino que también lo expondría a multas cuantiosas y a la humillación. No podía permitirse que su nombre fuera manchado de esa forma. «¿Qué quiere, Mari?», preguntó, su voz casi un susurro. Mari respiró hondo. No quería solo las tierras de vuelta, quería justicia completa. «Quiero que usted devuelva cada centímetro de tierra que pertenece a la hacienda El Recuerdo, incluyendo el arroyo. Quiero que las cercas sean reubicadas en sus lugares originales, bajo la supervisión de Pedro, y como compensación por los años de uso ilegal y por los daños causados a mi propiedad, quiero que usted financie la reforma completa de la casa principal de la hacienda». Don Aurelio levantó la cabeza conmocionado. «¿La reforma completa? Eso es un absurdo. Es una fortuna». «Es el precio de la verdad, don Aurelio», dijo Mari, su voz inquebrantable. «Es el precio por haberse aprovechado del abandono y de mi fragilidad. Es el precio por haber intentado aplastarme, por haberse burlado de mi dolor y por haber amenazado mi subsistencia. Es el precio por haber intentado aislarme y hacerme desistir. ¿O prefiere que yo lleve estos documentos al juez y le cuente toda la historia? Estoy segura de que la justicia de la capital estará muy interesada en saber cómo usted construyó su imperio y cómo trató a una viuda indefensa, saboteando sus esfuerzos e intentando arruinar su vida». La amenaza de Mari era clara y eficaz. Don Aurelio sopesó rápidamente las opciones. Un proceso sería largo, costoso y sobre todo humillante. La reforma de la casa, aunque cara, sería un mal menor. Él aún mantendría su reputación, al menos en parte, y evitaría la exposición pública de su fraude. Con un suspiro pesado, don Aurelio asintió. «Está bien, Mari, acepto sus condiciones, pero quiero que esto quede entre nosotros, sin alardes, sin que el pueblo sepa los detalles». Mari sonrió levemente. «El pueblo sabrá que la hacienda El Recuerdo está siendo restaurada, don Aurelio, y sabrá que se hizo justicia. Los detalles, bueno, esos quedarán entre nosotros, por ahora». Ella sabía que, en el fondo, la verdad siempre encuentra su camino. Aquel fue el momento del giro. Don Aurelio, el poderoso hacendado que por años había pisoteado los derechos de los demás, estaba ahora de rodillas, figurativamente, ante la viuda que había subestimado. La justicia, aunque tardía, había encontrado su camino. En los días que siguieron, la noticia de la reforma de la hacienda El Recuerdo se extendió por el pueblo. Don Aurelio, con una expresión agria, pero forzada, comenzó a enviar equipos de trabajadores y materiales a la propiedad de Mari. Las cercas fueron movidas, bajo la atenta mirada de Pedro, que supervisaba cada metro, garantizando que los límites originales fueran restaurados. El arroyo, antes una fuente de agua para el ganado de don Aurelio, ahora corría libremente por las tierras de Mari. Con cada ladrillo asentado, con cada teja colocada, con cada pedazo de madera sustituido, la hacienda El Recuerdo renacía. Y con ella, Mari también florecía. Ya no era la viuda frágil que llegó a aquellas ruinas. Era una mujer de garra, una heroína que había luchado por la justicia y vencido. La hacienda estaba siendo reconstruida y el honor de su familia restaurado. Los días de arduo trabajo continuaron, pero ahora con una nueva energía. Los equipos de trabajadores enviados por don Aurelio, aunque inicialmente reacios, pronto se vieron contagiados por la determinación de Mari. Ella no era una patrona que solo daba órdenes. Ella estaba allí, codo a codo, ayudando a cargar maderas, a limpiar escombros, a plantar las primeras plántulas en el jardín que un día fue exuberante. Su presencia inspiraba respeto y su visión para la hacienda era contagiosa. Pedro, el agrimensor, se convirtió en un consejero constante. No solo supervisaba la reubicación de las cercas, garantizando que cada límite fuera respetado, sino que también ofrecía su vasto conocimiento sobre la tierra, sobre los mejores cultivos para plantar, sobre el mantenimiento del arroyo. Él era la memoria viva de la hacienda, y Mari, la fuerza que la traía de vuelta a la vida. Juntos formaban una dupla improbable pero eficaz. La casa principal, antes un esqueleto de piedra y madera, comenzó a tomar forma. El techo fue reparado. Las paredes enlucidas y pintadas con colores claros que reflejaban la luz del sol. Las ventanas, antes rotas, ahora exhibían cristales limpios,
y las puertas, antes colgando, fueron restauradas y pintadas de un verde vibrante. La cocina, el lugar del gran descubrimiento, fue la primera en ser completamente restaurada, con una estufa de leña flamante que Mari se encargó de encender con sus propias manos, sintiendo el calor extenderse por el ambiente. La noticia de la reforma de la hacienda. El recuerdo se extendió por el pueblo de Santa Clara como un incendio. La gente venía de lejos para ver el milagro sucediendo. Los susurros sobre el fraude de don Aurelio eran inevitables, pero la mayoría de los comentarios eran de admiración por Mari. Esa mujer tiene fibra, decían. Dios no desampara a quien trabaja, comentaban las señoras, viendo en la historia de Mari una confirmación de sus creencias. Entre los visitantes curiosos también estaba Miguel, el muchacho que le ofreció una manzana cuando Mari lloraba en su huerta destruida por don Aurelio. Él venía todos los días, después de la escuela, y se quedaba observando a Mari trabajar. No hablaba mucho, solo observaba, sus ojos absorbiendo cada detalle. Miguel veía lo que los adultos no veían. Veía la forma en que Mari acariciaba la tierra antes de plantar una semilla. Veía el cuidado con que ella restauraba una vieja silla, como si estuviera curando una herida. Veía la luz en los ojos de Mari cuando ella hablaba sobre el futuro de la hacienda, un futuro que él, Miguel, también comenzaba a soñar. Para él, Mari no era solo la viuda de la hacienda, ella era una maga, capaz de traer vida de vuelta a la muerte. Un día, Miguel se acercó a Mari mientras ella plantaba rosales cerca del porche. «Señora Mari», dijo, su voz pequeña, pero firme. «Mi abuela dice que estas tierras tienen alma, y que usted está curando el alma de la hacienda». Mari sonrió, emocionada con la observación del niño. «Tu abuela es muy sabia, Miguel. Y sí, estoy intentando curar. Y la hacienda me está curando también». Miguel señaló el arroyo que ahora corría límpido y abundante por las tierras del recuerdo. «El arroyo está más feliz ahora. Mi abuela dice que estaba triste antes, porque no estaba en su lugar de derecho». La simplicidad y la pureza de la percepción de Miguel conmovieron profundamente a Mari. Él veía la verdad con una claridad que muchos adultos, ciegos por intereses y prejuicios, no lograban ver. Él era la figura marginal que veía lo que los adultos no veían, el niño que comprendía la esencia de la justicia y la conexión con la tierra. La hacienda. El recuerdo no era solo un conjunto de construcciones y tierras, era un organismo vivo, y Mari estaba restaurando su equilibrio. El ganado que ella había comprado con los primeros ahorros y con la ayuda de un préstamo de Pedro, pastaba tranquilamente en las tierras fértiles. Las gallinas escarbaban en el patio, y el olor a pan fresco, horneado en la nueva estufa de leña, flotaba en el aire. Mari observaba el horizonte, viendo el ganado beber en el arroyo que ahora era suyo por derecho. La imagen de la hacienda floreciendo era la materialización de su persistencia, de su fe y de su lucha. Había llegado allí con un corazón roto y manos vacías, pero ahora la hacienda era un testimonio de su resiliencia. La vida estaba volviendo, y con ella la promesa de un futuro próspero. Sin embargo, la paz recién encontrada no significaba que todos los desafíos hubieran desaparecido. Don Aurelio, aunque derrotado, aún era una presencia en el valle, y Mari sabía que la vigilancia era constante. La justicia había sido hecha, pero la memoria de la injusticia aún flotaba en el aire, un recordatorio de que la lucha por la verdad nunca termina completamente. Y mientras la hacienda florecía, Mari se preguntaba qué otros desafíos le depararía el futuro, y si la comunidad ahora admirada estaría realmente lista para aceptar a la nueva matriarca de El Recuerdo. Los meses pasaron, y la hacienda El Recuerdo se convirtió en un faro de prosperidad en el valle. Las tierras, antes descuidadas, producían cosechas abundantes. El ganado de Mari, bien cuidado y alimentado, era el más saludable de la región. El arroyo, ahora bajo su protección, garantizaba agua fresca y abundante para todos. Mari, con la ayuda de Pedro, que se convirtió en su mano derecha y consejero, implementó nuevas técnicas de cultivo y manejo, transformando la hacienda en un modelo de sostenibilidad y eficiencia. La casa principal, completamente restaurada, era ahora un hogar acogedor. El olor a pan fresco y café colado llenaba el aire, y la chimenea crepitaba en las noches frías. Mari,
antes una viuda solitaria, encontró en la hacienda y en la comunidad un nuevo propósito. Ella no era solo la dueña del recuerdo, era la matriarca del valle, una figura de respeto e inspiración. La comunidad, que antes la veía con lástima o desconfianza, ahora la buscaba para consejos. Las mujeres del pueblo se acercaban y venían a aprender sus recetas, sus métodos de conservación de alimentos. Mari, con su sabiduría práctica y su calma inquebrantable, ayudaba a todos, compartiendo su conocimiento y su experiencia. La hacienda. El recuerdo se convirtió en un punto de encuentro, un centro de intercambio de saberes y de apoyo mutuo. Miguel, el niño de ojos curiosos, seguía siendo una presencia constante. Él ayudaba a Mari con las tareas más ligeras, aprendiendo sobre la tierra y los animales. Para él, Mari era más que una maestra. Era una heroína que había rescatado la hacienda y, de cierta forma, la esperanza de todos. Él veía la hacienda no solo como un lugar de trabajo, sino como un hogar, un refugio. La resolución colectiva de la comunidad comenzó a manifestarse. Pedro, con su experiencia e integridad, continuaba siendo el guardián de los límites y de la historia de la tierra. Miguel, con su pureza y su visión despejada, era el vínculo con el futuro, el niño que veía el alma de la hacienda. Las mujeres del pueblo, con su admiración y su apoyo, formaban una red de fuerza y comunidad, y los hombres, con su trabajo y su dedicación, ayudaban a construir el nuevo valle. Cada uno, actuando según su naturaleza específica, contribuía al florecimiento del recuerdo y de la comunidad a su alrededor. Sin embargo, la sombra de don Aurelio se cernía. Él había cumplido su parte del acuerdo, financiando la reforma y reubicando las cercas. Pero su orgullo estaba herido, y su rabia, aunque contenida, era palpable. Él observaba de lejos, sus ojos entrecerrados, el progreso de la hacienda de Mari. El éxito de ella era un recordatorio constante de su propia derrota. Un día, don Aurelio reapareció en la hacienda. No vino en su reluciente camioneta, sino a caballo, como en los viejos tiempos. Su rostro estaba más delgado, y sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora llevaban un brillo de resentimiento. Se detuvo en la cancela observando a Mari, que estaba en el campo, supervisando la cosecha. Mari lo vio. Ella ya no era la misma mujer que él había intentado intimidar meses atrás. La viuda frágil había sido sustituida por una mujer fuerte, enraizada en su tierra y en su verdad. Caminó hacia él, su postura erguida, su mirada firme. «Don Aurelio», dijo, su voz tranquila, pero sin la menor vacilación, «¿qué lo trae a el recuerdo?» Don Aurelio bajó del caballo, su mirada recorriendo la hacienda, que ahora exhibía una prosperidad innegable. «Vine a ver con mis propios ojos, Mari. Lo que usted hizo aquí es impresionante». Había un tono de reticencia en su voz, pero también un reconocimiento. «Es lo que sucede cuando se trabaja con honestidad, don Aurelio», respondió Mari sin rodeos, «y cuando se respeta la tierra y sus límites». Don Aurelio apretó los labios. Había venido con la intención de encontrar alguna falla, alguna brecha, pero la hacienda estaba impecable. Intentó una última provocación. «Usted puede tener la tierra, Mari, pero la influencia, el poder, eso sigue siendo mío». Mari sonrió, una sonrisa que no era de escarnio, sino de sabiduría. «El poder, don Aurelio, no está en poseer más tierras de las que se necesitan, ni en intimidar a los demás. El verdadero poder está en construir, en cuidar, en inspirar. Y eso, yo lo aprendí aquí, en el recuerdo». Don Aurelio no tuvo respuesta. Miró la hacienda, el arroyo que ahora corría por las tierras de Mari, el ganado saludable, las cosechas abundantes. Vio el respeto en los ojos de los trabajadores, la admiración en los ojos de Miguel, que observaba la escena de lejos. Percibió que, aunque aún tenía sus tierras y su dinero, había perdido algo mucho más valioso, la confianza y el respeto de la comunidad. Y Mari, la viuda que él había subestimado, había conquistado todo eso. Montó en su caballo, sin decir una palabra más. La sombra de don Aurelio se alejó, pero Mari sabía que la vigilancia nunca debería cesar. La lucha por la justicia era una batalla continua, y el recuerdo, ahora próspera, era un símbolo de esa victoria. Pero la verdadera victoria no estaba solo en la recuperación de la tierra, sino en la transformación de Mari
y en la unión de la comunidad. Y mientras el sol se ponía sobre el valle, Mari sintió una profunda gratitud. La hacienda no era solo un lugar, era una lección de vida, un testimonio de que la esperanza, la persistencia y la verdad siempre encuentran su camino. Años pasaron desde que Mari pisó por primera vez las ruinas de la hacienda El Recuerdo. Lo que antes era un escenario de desolación, ahora era un cuadro de vida y abundancia. La casa principal, con sus paredes blancas y techo rojo, irradiaba calor y acogida. El jardín, antes invadido por la maleza, florecía con una variedad de colores y perfumes, cuidado con cariño por las manos de Mari y de Miguel, que ahora era un joven fuerte y dedicado, su fiel aprendiz. La hacienda prosperaba bajo la gestión de Mari. Mari había construido una pequeña escuela para los niños del pueblo, donde ella misma enseñaba, compartiendo no solo el conocimiento de los libros, sino también las lecciones de la tierra y de la vida. Pedro, con sus cabellos ahora más blancos, seguía siendo su consejero y amigo, un pilar de sabiduría y lealtad. Don Aurelio, por su parte, continuó con sus tierras, pero su influencia disminuyó considerablemente. La vergüenza de su derrota ante Mari, aunque nunca públicamente admitida, era una carga que él llevaba. Nunca más intentó intimidar a nadie, y su arrogancia fue sustituida por una reclusión amarga. La justicia, para él, llegó en forma de una lección de humildad y en la pérdida del respeto que tanto valoraba. La hacienda El Recuerdo era la prueba viva de que, incluso en las ruinas más profundas, la esperanza puede florecer. Que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra su camino hacia la luz, y que la persistencia, aliada a la dignidad y a la fe, puede mover montañas y transformar vidas. Muchos vieron solo piedras caídas, pero Mari vio una promesa. La justicia puede tardar, pero para quien tiene fe y no teme el trabajo, siempre encuentra el camino a casa. Existen tesoros que el tiempo no puede borrar, y la verdad es el más valioso de ellos. Mari no solo reconstruyó una casa, rescató el honor de una familia y probó que, en la tierra de la honestidad, la justicia siempre florece. Y tú, que me escuchas ahora, quizás estés enfrentando tus propias ruinas, tus propios desafíos. Quizás te sientas solo o desamparado. Pero recuerda la historia de la hacienda El Recuerdo. Recuerda que, detrás de cada obstáculo, puede haber un secreto esperando ser descubierto, una verdad que puede cambiarlo todo. No te rindas, ten fe, trabaja con dignidad. Y cree que así como el sol siempre sale después de la noche más oscura, la justicia y la recompensa siempre encuentran su camino para aquellos que persisten. Tu propia hacienda, tu propia vida, puede florecer de maneras que jamás imaginaste. Si este viaje tocó tu corazón y encendió una llama de esperanza en ti, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Únete a nuestra comunidad y continúa este viaje de descubrimientos y superación con nosotros. Con cariño, Cuentos de Viuda.